aquí en el teatro ucraniano. Concretamente, vámonos al área de Donetsk, donde se han producido interesantes avances en dos sectores en concreto. Y primero vamos al área de el centro de Donetsk, el centro del óblast de Donetsk, en el sector de Torez. Vamos a Torez, donde las fuerzas rusas en torno a la carretera pues continúan avanzando. Como pueden ver acá, se ha producido un avance de las fuerzas rusas. Vamos a marcar, básicamente Rusia acaba de avanzar en esta área en concreto. Y como pueden ver, las fuerzas rusas continúan presionando en todo este sector. Ahora hay que entender pues este avance, en qué contexto se da. Podemos ver que, bueno, acá está la carretera principal que nos lleva directamente con dirección norte hacia la T0504, que a su vez conecta con la localidad de Konstantinovka y que a su vez hacia el norte nos lleva al sur de Kramatorsk. Entonces vemos que las fuerzas rusas han avanzado por acá, en torno a esta carretera, y lo que están haciendo con la captura de este sector en concreto es intentar avanzar hacia el norte, como pueden ver. De esta manera las fuerzas rusas continúan con su intención de avanzar por la carretera. Es muy importante, ya saben, el tema de la carretera. Bueno, entonces afianza todo lo que en este canal estábamos diciendo desde hace mucho antes acerca de las carreteras. Bueno, acá el avance de las fuerzas rusas confirma eso en este punto. Vamos a ir un momento al detalle para ver. Vean ustedes, son estos campos abiertos ya al norte de la localidad de Torez. Vean ustedes todo esto. Las fuerzas rusas ya están acá. Básicamente están tomando esta zona de la carretera. Entonces de esta manera vemos que Rusia avanza en este sector. Vámonos a otra área en concreto donde también las fuerzas rusas han avanzado un poco más al sur. Tenemos que la localidad de Kalinove ha caído en manos rusas, como podemos ver acá. Kalinove ya está en manos rusas, bueno, al menos la parte sur, y la parte central pues está bajo asalto. Falta un poquito acá de la parte norte, pero eso en algunas horas terminará cayendo. La cosa es que Kalinove ya está prácticamente en manos rusas, está siendo asaltada, como pueden ver. Y esto era básicamente cosa de tiempo nada más. Las fuerzas rusas han avanzado este sector acá en torno a Kalinove, y de esta manera también las fuerzas rusas vienen asaltando toda esta área. Entonces, bueno, Kalinove entonces era el siguiente objetivo y está siendo cumplido. Y esto es a destacar porque vean que Kalinove está en el flanco de esta carretera. A ver un rato. Vean acá, Kalinove está en el flanco de esta carretera. Esta carretera, como ya saben, es una doble vía asfaltada que nos conecta otra vez con la T0504, esa carretera tan importante. Los avances habían venido desde esta localidad, desde Arkangelsk, habían subido poco a poco hasta este punto, pero ahora ya han terminado de tomar todo esto. Entonces solo falta entonces la siguiente ciudad, ¿no es cierto? Stara-Mykolaiivka. Stara-Mykolaiivka entonces sería la próxima localidad a caer en manos rusas, siguiendo pues básicamente lo que nos muestra el mapa. A ver un momento, vamos a marcar esto, como pueden ver acá. A ver, aquí Stara-Mykolaiivka pues sería tomada, porque de acá desde Kalinove pues se puede ir hacia el oeste, hacia el este para tomar acá la carretera, o se puede ir también hacia el norte rumbo hacia Stara-Mykolaiivka, que a su vez permitiría pues seguir avanzando, ¿no es cierto?, hacia la dirección norte y tomando el flanco oeste de la carretera de la doble vía asfaltada. Entonces, ¿qué es lo más probable en los siguientes días? Que el objetivo sea Stara-Mykolaiivka, ya que Kalinove, como pueden ver, está básicamente siendo tomada. Solo es cuestión de horas que se confirme la toma total de Kalinove, pero aquí vemos que ya Kalinove está siendo tomada por las fuerzas rusas. Creo que esto ha pasado nada más unas 24 horas después de que Rusia comenzaba a hacer los primeros avances desde Arkangelsk con dirección hacia el norte, ¿no?, con dirección hacia Kalinove. Así que bueno, así está la situación. Ucrania tiene la situación acá bien compleja.
Además, recuerden que yo les hablaba bastante de acá de una suerte de caldero. Vamos a graficar de nuevo esto. Un caldero que venía desde la parte oeste, que iba desde la parte este, venía desde la parte también oeste. Se proyectaba claramente que Rusia iba a intentar hacer esto también acá, y que también aparte pues se comenzaba a presionar en todo este sector, y otro avance era acá, desde Archangelsk. En ese momento pues todavía Kalinov no había caído, pero bueno, ahora ya Kalinov cayó. Staramykolivka es el siguiente objetivo. Vamos a marcar un momento la carretera para guiarnos. Listo, ven que es una suerte de caldero todo esto. A ver acá. Es una suerte de caldero todo esto. Todo en torno pues a esta carretera que está en línea verde. La doble carretera asfaltada. Y poco a poco si bien es cierto, hay presión tanto por el oeste como por el este y no hay mayores avances, el avance ha venido de manera frontal acá. Directamente hacia la localidad de Kalinove, nuevamente, lo más probable es que esto se expanda a Staramykolivka. Pero ya se ve básicamente que esta suerte de caldero pues se viene cerrando, ¿no? O los primeros efectos con la caída de Kalinove pues se vienen dando. Acá se viene presionando. Entonces así está la situación en este sector de Mykolaiivka y la zona de la doble vía asfaltada. Claramente aquí se ve mejor, creo, el cerco o el caldero que se viene creando acá. De este sector vámonos al sur de Donetsk, donde siguen los combates en el área de Pokrovsk, pero no hay avances pues más detallados en cuanto a lo territorial. Sí hay noticias de bombardeos sobre la misma Pokrovsk, pero son bombardeos rutinarios, ya saben, los bombardeos de ablandamiento de zona. En Udagne, siguen los combates en Udagne, pero tampoco hay un cambio territorial importante. Vámonos a esta zona, ya saben, Novopavlivka y toda esta zona que está muy cercana al oblast de Dnipropetrovsk. Siguen los combates en esta parte, pero no hay un avance a destacar. Esta zona, Kotlyarivka, pues está siendo presionada, pero tampoco es que haya un avance bastante grande, ¿no? Simplemente hay combates alrededor, pero sigue la presión constante en todo ese sector. Ya veremos en algún momento cómo se resuelve todo esto. Digamos, si hacemos memoria de cómo ha ido evolucionando los avances tácticos por parte de Rusia, pues sabemos que es una cosa que toma su tiempo todo esto, pero todo llega en su momento. Es una guerra que lleva años y se mueve a determinado ritmo. En esta zona, al sur de Bogdanivka, acá, pues siguen los combates. Ha habido en días anteriores algunos avances aquí, pero nada más de eso. Seguimos más al sur, la zona del cruce de carreteras fortificado, Batir, Avdiivka, Andrivka, me habían dicho, Konstantinopil, Rosli. Pues no hay mayores novedades, ¿sí? Siguen los combates acá, pero no hay un avance hacia estos poblados ni hacia el cruce de carreteras, aunque como ya saben es importante que continúe el contacto de fuego permanente, porque eso es todo un proceso que va a degradando capacidades en las fuerzas ucranianas. Vámonos un poquito más ahora hacia el oeste, la zona de Komar, Fedorivka, Vesele. No hay mayores novedades en esta zona, pero como ya saben, siguen los combates en todo este sector. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Ahora, recordemos que también esta zona promete, porque tenemos acá la carretera y es muy probable que Rusia en algún momento pueda interceptar aquí, cortando la línea de suministros hacia esta zona del cruce de carreteras y Batir, o también que al mismo tiempo sería cortarle la línea de retirada a los ucranianos. Es una zona pues muy atractiva en cuanto al valor de la zona para que los rusos lo dejen pasar. Y hemos visto en anteriores ocasiones que Rusia efectivamente no ha perdonado carreteras con un valor de ese tipo, y en algún momento ha logrado tomar zonas similares. Entonces veremos en cuánto tiempo Rusia puede hacerse con ese sector. Más al sur ya no hay mayores novedades, siguen los combates, contacto de fuego obviamente permanente aquí, pero no hay un avance a destacar. De este sector abandonamos lo que es Donetsk y pasemos a Zaporilla, donde en Zaporilla pues se registran combates
En las últimas horas no se han registrado mayores novedades acá, no hay mayores avances territoriales. Lo que habíamos visto anteriormente era el área de Kamiansk, ¿no es cierto? Que las fuerzas rusas habían tomado toda esta área y se acercaban peligrosamente a ver acá, a Kamiansk. Ven que aquí en Kamiansk, pues aquí están las carreteras, aquí ya comienza la localidad. Esta es la parte central de Kamiansk. Y todo eso nos indica que ya Rusia está cada vez más cerca a la carretera E105, esta carretera tan importante que pondría a las fuerzas rusas a tan solo 40 kilómetros de Zaporilla. Ahora, con respecto a Zaporilla, si bien es cierto, las fuerzas rusas pues obviamente van a tardar algún tiempo en avanzar estos 40 kilómetros hasta Zaporilla, no va a ser un proceso inmediato, pero también hay que recordar, Rusia avanza no con un fin principal de tomar localidades o tomar áreas de terreno, sino con el fin principal de ir agotando a la reserva ucraniana, por eso es guerra de desgaste. Entonces, si las fuerzas rusas llegasen, avanzasen esos 40 kilómetros hasta Zaporilla, pues no solo Rusia sufriría un desgaste, sino que también Ucrania sufriría un desgaste en el proceso. La parte diferente es que, de acuerdo a las ventajas de nivel estratégico, Rusia puede reponer todo ese desgaste, puede absorber todo ese desgaste, en cambio Ucrania no. Entonces, desde Kamiansk hasta Zaporilla, los 40 kilómetros se concluirían con una ventaja, con un favor a nivel estratégico para Rusia, porque de nuevo, todo el desgaste que Rusia sufriría avanzando los 40 kilómetros es reponible, porque Rusia tiene la ventaja en el nivel estratégico, que es mayor disponibilidad de mano de obra y mayor disposición de material bélico. Y Ucrania, pues todo el desgaste que sufriría en el proceso de contener el avance ruso, e intento de contener el avance ruso, aunque no lo lograrían a largo plazo, pues estaría en una peor posición porque no sería capaz de reponer no solo el material bélico, que hay alguna posibilidad por el apoyo estadounidense y europeo, más que todo europeo ahora que Estados Unidos pues quiere alejarse, pero lo más importante, al no tener una capacidad de generación de mano de obra, pues llegaría muy desgastado. Por lo tanto, en el cómputo general, pues Rusia siempre terminaría teniendo la ventaja. ¿Qué ventaja? La ventaja en el nivel estratégico, que es mayor disponibilidad de mano de obra y mayor disponibilidad de material bélico. Con eso, siempre Rusia tiene la capacidad de absorber sus pérdidas, absorber su desgaste, tasa de reposición y con eso continuar de manera casi indefinida las operaciones. En cambio, Ucrania pues no le favorece ese tiempo. A Rusia sí la termina favoreciendo el tiempo. No por una cuestión de simpatía o antipatía, sino que eso arroja el análisis a nivel estratégico. Nuevamente, ventajas de nivel estratégico. Mayor disponibilidad de mano de obra, mayor capacidad de generación también de material bélico. Entonces, en un hipotético caso que Rusia llega a Zaporilla, sería Rusia quien esté en mejores condiciones de intentar un cruce a la orilla derecha del río Níper. Sería Rusia quien estaría en mejores condiciones. Y Ucrania, pues si bien es cierto, estaría a la defensiva, estaría pues ya muy desgastada, ¿no es cierto?, para ese momento. Ahora también cabe la posibilidad de que Europa decida involucrarse más. Ahora, las fuerzas europeas, tanto franco-británicas, van a enviar tropas aquí, pues lo más probable es que no. ¿Por qué es lo más probable que no decidan enviar tropas acá? Porque eso sería pues arriesgarse al enfrentamiento directo entre países de la OTAN, como los aliados franco-británicos, y las tropas rusas, lo cual es algo que no se quiere porque, vamos, esto podría llevar a la escalada nuclear, ¿no es cierto? Y por esa razón es poco probable que realmente tropas europeas pues pongan su infantería aquí. Pueden ayudar con material bélico, pero siempre la tropa va a ser ucraniana. Siempre la tropa que va a chocar contra las tropas de la Federación Rusa van a ser ucranianas. O tropas mercenarias, pero no tropas oficiales de países OTAN, ¿no? Reino Unido, Francia, menos Alemania. Eso la verdad es poco probable, por más deseos de involucramiento que tengan tanto Francia como el Reino Unido.
Porque una cosa es lo que puedan decir, lo que puedan apoyar en armamento, que no es mucho tampoco ahora lo que pueden apoyar en armamento, eso ya se ha descubierto. Era Estados Unidos quien desde el comienzo pues llevaba la mayor carga de aprovisionamiento de material bélico para Ucrania, pero la infantería pues siempre va a tener que ser en su mayoría ucraniana. Y ese es el problema de la poca reposición de mano de obra, de la escasez de tropa que tiene Ucrania. Si no, pues no sería ningún problema, porque tropas OTAN podrían venir acá a reemplazar. Ahora, que existan pues algunas unidades mercenarias no significa que el ejército OTAN en su conjunto esté ahí, que la infantería oficial OTAN esté aquí, que vengan asesores militares, oficiales de la OTAN encubiertamente, pues no significa que divisiones completas de ejércitos franceses o británicos estén acá combatiendo. Pueden venir algunas unidades encubiertas, fuerzas especiales, pero no es algo que pueda reemplazar a la infantería ucraniana. No son los números, otra vez es un tema de números. No nos dejemos llevar porque vienen, no sé, 100 oficiales franceses o 100 oficiales británicos a instruir o colaborar en inteligencia. Pues esos no son pues 10.000 hombres u 8.000 hombres de una división completa. Ni siquiera se ha visto la presencia de una brigada oficial al completo. O sea, brigada de manera oficial, no encubierta, no si contamos asesores militares o mercenarios, no, eso no. Estamos hablando de que para que Ucrania pues reciba, ¿no es cierto?, un plus de ayuda real, efectiva, tendrían que venir divisiones o mínimo varias brigadas del ejército oficial francés o británico o alemán a combatir acá directamente con sus uniformes frente a los rusos. Lo que ha habido es tropas obviamente mercenarias que suman a la tropa ucraniana, pero que no hacen el grueso. También oficiales OTAN que suman a la tropa ucraniana, pero no hacen el grueso. Sí, lo que sí ha habido claramente es el material, por eso Ucrania quería, Europa y Estados Unidos dan material. Entonces, dos factores. Si tomamos en cuenta la experiencia que no han venido a Ucrania a combatir oficialmente divisiones completas de ejércitos franceses o británicos, y que tampoco eso sería viable porque se arriesgarían ambos países al enfrentamiento directo y la escalada de guerra nuclear con Rusia, pues acá la mayor parte de los esfuerzos en cuanto a la infantería se refiere en Zaporilla para evitar un cruce al otro lado del río Dnieper, a la orilla derecha. En el área de Zaporilla, pues los esfuerzos lo llevaría la infantería ucraniana que ya estaría bastante agotada en sus intentos de detener al ejército ruso en su camino de unos 40 kilómetros desde Kamiansk hasta Zaporilla. Entonces creo que esto explica bastante bien el escenario que se podría dar en todo lo que significa esto de Kamiansk y Zaporilla. Ahora, saliendo de acá del tema de Zaporilla, vámonos a otro sector, vámonos al sector de Kharkov. Novedades en Kharkov, pues no hay ninguna realidad, siguen los combates acá en la orilla oeste del río Oskil, pero en la zona de Topoli no hay mayores novedades, en Kamianka tampoco no hay mayores novedades, obviamente siguen los combates, no es que no haya nada, pero no hay algún avance relevante. Ya habíamos visto que en semanas anteriores acá habían combates, pero no, como digo, no hay un avance por ahora. Un poquito más al sur, siguen los combates también por todos estos campos abiertos, pero no hay mucho más. Los rusos se han hecho con esta carretera, pero todavía pues no lanzan un avance bastante contundente. Debemos recordar que desde esta posición, desde Kindrashivka, pues los rusos están en la parte básicamente norte de lo que sería Kupiansk, están muy cerca, pero veremos finalmente cómo resuelven esto. En cualquier momento las fuerzas rusas podrían sorprendernos y avanzar, ¿no?, hacia Kupiansk, al mismo tiempo que desde Sinkivka pues avanzan hacia Kupiansk y de ahí, ya saben, hacia el oeste. Podría pasar en cualquier momento, pero todavía no se da nada de eso. Veremos en qué momento se producen los avances. Yéndonos ahora al sector de Sumy, Kursk, Belgorod, un sector donde hay avances básicamente todos los días. Y como ya saben, pues los combates siguen en toda esta zona. El objetivo principal, que es Sumy, los objetivos secundarios, o también se podría decir como las puertas hacia Sumy, pues son básicamente Yunakivka. Siguen los combates aquí en Lognia. Lo más probable es que dentro de algunas horas veamos ya la caída de Lognia. Es lo más probable porque
sigue la presión de las fuerzas rusas ya dentro de Lognia, o sea, Rusia ya está en el interior de Lognia, solo falta asegurarla. Y respecto a acá a Yunakivka, pues ya está bajo intenso control de fuego, incluso la parte de la carretera un poquito más acá hacia el oeste, y ya también está bajo control de fuego en toda esta zona. Que vean es que toda esta zona, si ponemos el mapa de esta manera, en la parte hacia el sur nos lleva directamente hacia Sumi. Vean acá, a ver, voy a marcar un momento. Vean todo esto. Hacia Sumi. Vamos a marcar acá un momento Yunakivka. Vamos a marcar acá Sumi. Creo que se entiende bien esto. Las fuerzas rusas, ¿qué hacen? Pues obviamente desde Vasivka, Lognia también entran por aquí en 3 puntos. Y acá Rusia lo que quiere hacer es básicamente esto: envolver lo que es Yunakivka para después poder avanzar por acá. También pueden caer por toda esta zona, que hay una serie de caminos por aquí, y también podrían avanzar. Entonces vean que es bastante viable esto. El Yunakivka es el punto más importante hasta el momento. Veremos cómo va lo de Lognia, en cuánto tiempo, en cuántas horas termina de caer todo ese sector. Yéndonos también acá a ver acá el sector de Oleshnia. En Oleshnia siguen los combates, hay noticias de infiltraciones y todo eso, pero todavía este pequeño reducto pues todavía queda en manos ucranianas. Esto también, ya saben, cosa de tiempo. Rusia no le está dando una prioridad a este sector. La prioridad al parecer es el tema de Lognia y Yunakivka, este sector. Y en ese entender veremos cómo se termina resolviendo esto. Al sur, Gornal. En el tema de Gornal, ya saben que hace unos días pues Rusia había avanzado en estos 2 puntos. También Gornal está ya bajo presión. Y veremos en el futuro en cuánto tiempo terminan de ser desalojados los ucranianos de ahí. Pero también es cuestión de tiempo. Acá, Demidovka, ya saben que esta situación es bastante mala para Ucrania. Gastan material sin conseguir realmente un objetivo claro, ¿no es cierto? No se ha producido una dislocación de medios importante de las fuerzas rusas, es decir, que Rusia traiga sus medios aquí a Demidovka. Eso no se ha producido, sino que Rusia continúa presionando en todo este sector. A ver un rato. Vamos a cambiar de color. Rusia sigue presionando en todo este sector, incluso también acá en Sumi, con el objetivo obviamente de alcanzar Yunakivka y llegar a Sumi. Entonces la dislocación de fuerzas, que pongo aquí en verde, no se ha producido, por más de los que hayan ocurrido los ataques ucranianos en la parte norte de Belgorod. Por lo tanto, un desperdicio, si queremos verlo desde el punto de vista de los beneficios, porque uno lanza una operación táctica buscando algún beneficio. Dicho beneficio, en conjunto con otras operaciones tácticas, pues tienen que alcanzar objetivos de valor operacional. O en un caso defensivo, bloquear de manera operacional la ofensiva enemiga. En este caso para Ucrania pues hubiese sido dislocar medios y frenar o ralentizar al máximo la intención de penetración de los rusos dentro de Sumi, pero eso no ha pasado, sino que continúa la intención de los rusos de penetrar dentro de Sumi. Por lo tanto, lo que ha pasado acá en Belgorod, o lo que viene pasando acá en Belgorod, pues es un despropósito completo. Ahora, respecto a lo que está pasando, y ahora también pasando a un plano un poco más geopolítico, ¿no es cierto? En esta guerra de aranceles entre lo que es Estados Unidos y China, la situación pues es muy mala para Estados Unidos, ya que esta guerra de aranceles al final va a terminar perjudicando a Estados Unidos, aunque Estados Unidos ha estado retrocediendo, ha dado una tregua de 90 días para todos los países a los que les ha impuesto aranceles, excepto para China. Con China sigue esta pugna de aranceles, esta guerra comercial, pero el asunto es que por más guerra de aranceles que imponga Estados Unidos, no puede competir, no puede ganarle al poder de manufactura de China. Es una cuestión numérica, señores. A ver, durante mucho tiempo la propaganda occidental nos ha orillado a pensar todo en términos de calidad, cuando la realidad nos ha demostrado que todo es en torno a términos de cantidad. Rusia gana por cantidad, en este caso en el tema económico, su enorme capacidad de manufactura, su número en capacidad de manufactura supera ampliamente a la de Estados Unidos, por lo tanto puede producir más a menor costo y de igual calidad. Nuevamente,
Esto ya es muy difícil de superar. Europa hace mucho que se quedó atrás. La misma Rusia vive no de producción industrial masiva como lo hace China, sino que de la venta de hidrocarburos, de materias primas. En este caso no necesita competir con China porque su enorme reserva de hidrocarburos, de materias primas, pues compensa, ¿no es cierto?, una capacidad industrial exportadora que pudiera tener, salvo en el tema armamentístico, que solo ahí sí Rusia está en segundo lugar en el tema de venta de armas. Y ahora en producción de armamentística para consumo propio en la guerra, pues básicamente ha reavivado la vieja capacidad soviética, o al menos parte de la antigua capacidad soviética, y con eso está imponiéndose militarmente a los intereses de la OTAN. Pero bueno, eso es en el tema militar. En la cosa es que en el tema económico Rusia vive de su enorme existencia de materias primas. Pero no es así China. China vive de la manufactura, es decir, productos manufacturados, producción industrial. Y en eso, pues nuevamente, es una cuestión de números, no de calidad. Rusia gana ampliamente por números. Y Estados Unidos, si no se hace un país más competitivo, no puede derrotar a China. No puede derrotar a China en términos económicos, porque los términos económicos es un tema de aritmética. La aritmética, que son números. De nuevo, si Estados Unidos produce 100 unidades, China produce 1000 unidades. Obviamente, 1000 unidades te pueden salir de similar calidad a mucho menos costo. ¿Quién va a ganar en el mercado? Pues China. Es así de simple. Otra vez es aritmética. No es ideología, no es quién es bueno, quién es malo, no es imperialismo, antiimperialismo, nada de eso. Es comercio, es número, es aritmética. Cantidad. Pero otra vez se ha dejado de lado el tema de la cantidad, la importancia de la cantidad, por la propaganda occidental, que nos ha orillado a pensar todo en términos de calidad, porque básicamente Estados Unidos apostó en su momento por la calidad, igual que la OTAN, igual que Europa, y a largo plazo pues han terminado fracasando, como ustedes ya saben, ¿no es cierto? En la guerra en Ucrania, por ejemplo, regresando al tema militar, la OTAN, Estados Unidos y Europa pensaron que con la calidad se iban a imponer a los números de Rusia, pero la realidad fue que los números de Rusia, la cantidad de tanto el material como la mano de obra rusa, pues terminó imponiéndose a la calidad del armamento OTAN. Y además hay que decirlo, al buen entrenamiento y a la preparación OTAN que recibieron los soldados ucranianos, pues no fue suficiente. La elevada tasa de reposición en cuanto a infantería de los rusos, pues hizo que Rusia pues, sea capaz de absorber todo el desgaste, todo el daño, y continuar casi de manera indefinida en esta guerra. Lo mismo en cuanto a la producción de material bélico, superan básicamente 2-1, 3-1 a la producción industrial militar de la OTAN. Y esto no es porque la OTAN pues no tenga dinero. En términos de PIB, Rusia tiene 2 billones, toda la OTAN tiene 40 billones, pero no se trata de cuánta plata tengas, sino cuánto de ese dinero puedes disponer y traducirlo a medios militares. Rusia puede traducir aproximadamente 7-8% de su PIB, mientras que la OTAN pues, puede traducir en torno al 0,4%. Y eso tiene una serie de razones, porque es una alianza, porque hay muchos decisores, muchos intereses, es muy complejo el modelo occidental, que produce mucha riqueza, 40 billones sí, pero también es mucho más complejo para utilizar esa riqueza. Rusia, que no es una alianza, es un país, produce menos riqueza, 2 billones sí, pero es mucho más fácil usar esa riqueza y traducirlo en medios militares. ¿Qué resulta? Sobre el terreno, que Rusia supera ampliamente tanto en medios militares, tanto en mano de obra. Resultado, Rusia pues se viene imponiendo militarmente, lentamente pero de manera continua y segura, en el teatro ucraniano. Y esto se podía ver si se hubiese hecho una lectura en términos estratégicos. El asunto es que la OTAN, Estados Unidos y Europa lanzaron el desafío a Rusia en Ucrania por motivaciones meramente ideológicas y no estratégicas. Ahí viene el error. Por eso siempre les digo en este canal, dejen de lado las ideologías al momento de analizar geopolítica, también al momento de analizar temas de defensa, pero sobre todo en temas de geopolítica no usen las ideologías. Las ideologías hacen cometer errores. Vean cómo la OTAN, teniendo mucho dinero, teniendo muchas capacidades, están siendo derrotados en Ucrania frente a Rusia. ¿Por qué? Porque le lanzaron el desafío a Rusia
motivados por la ideología, no motivados porque tenían las garantías estratégicas de vencer, porque si no estarían venciendo. Y al contrario, Rusia es quien está venciendo a la OTAN en Ucrania, porque Rusia desde un comienzo actuó de manera estratégica, no de manera ideológica. Y ahí es donde hay que destacar el pragmatismo de los dirigentes rusos para hacer frente a los desafíos que le lanzó la OTAN. Lo primero en fracasar fue las famosas sanciones internacionales, ¿no es cierto? Y lo segundo en fracasar fue el supuesto colapso militar que iba a sufrir Rusia. Pero ya vimos que no fue así, sino que quien ya no puede continuar en esta guerra es precisamente Estados Unidos. Y Europa, por más deseos que tengan de involucrarse, pues no tienen los medios para involucrarse. Algo tiene el Reino Unido y Francia, los clásicos aliados occidentales franco-británicos. Alemania, señores, se le da mucha importancia, pero ven ustedes que sin el gas barato ruso ya comienzan los problemas en Alemania. Para que vean el daño que ha hecho la propaganda. Se tiene mucho a menos a Francia, pero es Francia quien pretende liderar Europa Occidental, no toda Europa, Europa Occidental. Pero siempre a Francia se le ha hecho a un lado y se ha relevado más a Alemania. A Alemania le cortaron el gas barato ruso, se acabó. Está casi en quiebra. Pasa por serios apuros económicos. Y Reino Unido, pues ya es muchos quienes dicen y hablan de la decadencia británica, ¿no es cierto? Eso era algo de esperar. De hecho, el Reino Unido es básicamente la quinta potencia y Francia la supera siendo la cuarta potencia. Así están las cosas. A ver, señores, así está el panorama tanto en el plano militar, en el plano táctico, que hemos hablado acá en el tema ucraniano, así como también en el plano geopolítico.